el pueblo de Dios no se daba cuenta de eso y trataba de saciar su sed en otras cosas. Pero ahora nos damos cuenta que podemos ser tratados de ser saciados en muchas maneras y siempre va a haber una sed, una sed. Y eso solamente lo puede llenar el Señor. Y lo sabemos, así sabemos. Hoy vamos a hablar del soberano. Bueno, cuando no hablamos de soberano, pero hablamos de soberano. Pero ese es el título que le puse, el soberano. Y la razón que quiero hablarle de esto es porque si vamos aquí a las Escrituras, vamos a descubrir que cuando David, sobre todo en sus 70 y pico de salmos que escribió David, porque no todos los escribió David, algunos lo escribió uno, lo escribió Moisés, otro lo escribió Asaf, los músicos de David, pero David escribió casi 80 salmos, que se sepa. Y él siempre resaltaba al Dios de los cielos y la tierra. Quizás para nosotros eso no tenga una validez tan grande porque nosotros pues no lo tomamos, ¿verdad? Como más a la ligera, ¿no? Él es el Dios del cielo y la tierra. Pues sí, claro, es el Dios del cielo y la tierra, pero para ellos eso significaba mucho, porque era el Dios soberano. Recuerden ustedes que todos los pueblos de la tierra tenían dioses para cada cosa. El Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia, el Dios del mar, el Dios del sol, y todos eran muchos dioses. Pero cuando se les presentaba al Dios que todo lo llena, que no hay nada que salga de él, o sea, que se esconda de él, ellos se impactaban. Porque ellos no conocían un Dios soberano, ellos conocían un Dios de territorio. Cada territorio tenía su Dios. Los amorreos tenían su Dios, los moabitas tenían su Dios, cada tribu tenía su Dios. Y pues lo respetaban y lo adoraban a su forma, a su manera. Pero cuando vino el mensaje de que Él es el Dios de los cielos y es el Dios también de la tierra, este mensaje impactaba. Como les digo, a nosotros quizás no nos impacta porque nosotros desde que abrimos los ojos al mundo nos damos cuenta que el Dios de los cielos es el Dios, ¿verdad? Aunque lo sepamos muy así livianamente, pero no nos queda duda de que hay un Dios de la luna ni un Dios de... Sabemos que Dios es el Dios de los cielos. Pero esto era un mensaje que traía pues una responsabilidad muy grande. Y cuando David habla en su salmo del Dios que llena los cielos, el Dios que creó los cielos, que creó los monstruos marinos, que creó todo lo que creó, como lo vimos cuando la visión que tuvo Alma el domingo pasado, que veía toda la creación adorando a Dios. Efectivamente, el Salmo 148 dice, todos los monstruos marinos, el cielo, las estrellas, la luna, todo alaba a Dios, todo lo que se mueve. Eso lo encontramos en el Salmo 148. Y nos regocijamos cuando vemos que qué creación tan perfecta ha hecho Dios. Pero no nos damos cuenta hasta que el Espíritu de Dios despierta ese espíritu nuestro que estaba medio ahí dormido, o dormido y medio. Y empezamos nosotros a descubrir al Señor en todas las cosas, en todas las etapas. Entonces, esto pues está siendo ahora más vigente. O sea, el Espíritu de Dios nos está abriendo los ojos. Quizás antes no. Quizás antes lo veía como cosas de la vida y cosas normales, y veíamos una puesta de sol, o veíamos la luna, o veíamos una tormenta, y lo veíamos como algo hasta desagradable. Pero hasta una tormenta ayuda a la vegetación. Porque hasta los truenos ayudan que la tierra funcione de tal forma que pueda crecer los frutos perfectamente bien. Cosas que hace Dios, que nosotros no sabemos. Podemos decir es el científico número 1 de la tierra, porque Él la hizo. Entonces, cuando descubrimos todas estas cosas, nos hace a nosotros pues más efectivos en nuestro conocimiento de Dios, nos hace unos seres más efectivos o más abiertos a conocer que, wow, qué Dios tan grande tenemos, que puede tener control de todas las cosas, puede tener control de los mares. ¿Cómo la tierra no se llena de mares? Cuando la tierra solamente es 3/4 partes de la tierra es mar. Tú dices, por eso le llaman el planeta azul. Aquí le dicen Blue Planet a la tierra, porque de lejos se ve azul. Es un planeta azul, pero es que casi todo es mar. Pero ahí en medio de todo eso, Dios tiene fronteras y límites que permite que el mar no pase aquí y se mantenga en el mismo lugar. Todo eso lo está manejando un creador, alguien perfecto, que si nos ponemos a analizar todas las cosas que se mueven alrededor nuestro,
aprendemos cada vez más, aún desde hasta el insecto más pequeño, el animal más pequeño, la situación más grande que haya también, vamos a ver nosotros a Dios en todo. Y por esta razón, este mensaje de la soberanía de Dios se ha hecho más fuerte, más vigente en este tiempo. Porque siempre el mensaje era un mensaje de salvación. Vamos a ser salvos, para ser salvos, para ser salvos. Está correcto, pero no es todo lo que tiene Dios para todo su pueblo. Dios quiere un pueblo muy entendido, un pueblo que no sea un pueblo ignorante. Dios no está a favor del ignorante porque el Espíritu de Dios, que un espíritu de sabiduría, ha sido dado a su pueblo. Y el que no tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿No lo dice en Santiago? Que se los va a dar sin reproche. No les va a decir, tienes que usarla, tienes que usar la sabiduría, porque tú eres muy tonto. No, Dios no te pone reproches. Él te la da. Ahora tú eres el administrador, el que vas a administrar esa sabiduría de Dios. Pero se la puedes pedir. Si no la tienes, se la puedes pedir. Tienes permiso del Señor a hacerlo. Porque Dios quiere un pueblo capacitado. Un pueblo que pueda entender y un pueblo que al ser capacitado también sea un pueblo obediente. Entonces, estamos en este trabajo de Dios, estamos aprendiendo. Y nos decía un hermano, cuando empezamos a entrar en las cosas del Espíritu, hermano, esto es una aventura. No entendimos cuando nos dijo eso, que eso era una aventura. Lo hemos ido aprendiendo en el caminar y es una aventura, porque cada día tú aprendes algo nuevo, si es que estás buscando, porque si tú no buscas no hallas, ahí te estancas. Ese es un problema que ha pasado mucho en el pueblo de Dios, que ha sido dado a ser estancado. Se le facilita, porque son tantos las bendiciones y los dones de Dios, que cuando tú agarras 2 o 3 dones que te da Dios, ya tú dices, con esto tengo. Pero el Señor dice, sigue adelante, no te detengas, sigue adelante. Hay más, hay más, hay más. Y no nos vamos a estar deteniendo en nada de esto. Por eso el Señor está puesto en nosotros como un estímulo. Y eso es el hambre. Porque hasta ahora todos los que estamos aquí siempre tenemos hambre de algo, ¿verdad? Si no es de un taco, de un bistecito, ¿verdad que eso nunca se nos quita? Mira cuántos años yo he tenido y todavía me da hambre. O sea que eso es algo que no se para. Pues el hambre espiritual no se para si tú empiezas a responder al estímulo de Dios. Y estamos nosotros respondiendo a ese estímulo que está poniendo el Señor. No dejes que las cosas pasen, sino cuando el Señor te muestre algo, métete por ahí y comienza a aprender cosas tremendas. El Señor dice que hay muchas cosas que todavía nosotros no sabemos. Él dice, ven a mí y te enseñaré cosas grandes, sublimes que tú no conoces. Y el Señor va a empezar a abrir y a mostrarnos muchas cosas. Cuando vamos en la historia, vamos a ver cómo Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Es el único caso que conocemos de alguien que le dice, Señor, dame sabiduría. El Señor le dijo, ¿cómo me ha gustado que me pidas sabiduría? Pero claro que te lo voy a dar, si eso entra a la par con el deseo de Dios. Claro, pero mira, te voy a dar más que eso. Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y como pidió sabiduría para dirigir al pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, Dios le dio sabiduría y le dio riquezas. Pero ahora se está moviendo más el asunto de que no, que las riquezas tienen que ser muy importantes en el pueblo de Dios. Si no tienes sabiduría, ¿para qué quieres la riqueza? Cuando tú quieres la sabiduría, el Señor añade, va añadiendo lo demás. Entonces, Salomón pudo escribir proverbios, pudo escribir un montón de cantares. Todos los cantares que están aquí no son todos los que escribió Salomón, él escribió más proverbios. En el libro de Eclesiastés, todos son consejos y sabios consejos. Y tú dices, ¿cómo Dios le pudo haber revelado eso? ¿Sabes qué? Más puede revelar a su pueblo en este tiempo. Porque cuando Jesús habló de Salomón, dice, Salomón fue un hombre lleno de sabiduría, pero hoy hay aquí alguien más que Salomón. Y si nosotros hemos sido llamados a hacer a su imagen, a hacer a su semejanza, a hacer a la hechura de él, Dios está esperando un pueblo sabio, un pueblo que quiere hacer parte de la sabiduría tan grande. Y lo está haciendo, hermano, lo está haciendo. Yo me gozo como veo muchos escritos en hermanos que están pues
por internet, de alguna forma comparten, y yo me quedo con la boca abierta diciendo, wow, tu Espíritu, Señor, está haciendo un trabajo tremendo, porque está despertando el espíritu de todos sus hijos, los que, por supuesto, los que entienden que son hijos de Él. Pero cuando vamos a este mensaje, me gusta mucho el ejemplo me gusta mucho usar ejemplos, porque yo creo que eso es lo que más uno se acuerda, ¿verdad? Porque para esta razón Dios los dejó aquí en las Sagradas Escrituras, que hubieran ejemplos para que a través de estos ejemplos nosotros pudiéramos tener seguridad de que Dios sí responde en todos los momentos. Y yo quiero tomar el ejemplo de Rahab. Es el peor ejemplo que pudiéramos encontrar por cuanto era una ramera. Nadie habla de las rameras, o sea, de las prostitutas, ¿verdad? Nadie habla nada bueno. Mas, sin embargo, esta mujer dejó una huella en la historia de aquí que encontramos de la Sagrada Escritura y aún en la genealogía de Jesús. Y todo lo que realmente ella le impactó del mensaje de un pueblo que estaba al otro lado de Jordán, todavía no había pasado Jordán. Esto era un pueblo que había estado nómada en el desierto, y todo el mundo sabía que había un pueblo nómada del desierto, eran 2 millones de gente caminando, dando vueltas en el desierto, cuyo Dios era el Dios del cielo y la tierra. Ellos habían oído que Dios los había sacado de Egipto con mano dura, trayendo unas señales y unos milagros increíbles que a ellos nada les pasó. O sea que eso era ya de por sí, era una tremenda impacto para todos estos pueblos, amorreos, los pueblos cananeos, todos que tenían sus dioses, y tenían dioses, pero sus dioses nunca habían hecho cosas tan grandes como esa. Cuando fue destruido Egipto, en aquel tiempo, vamos a ir más o menos a hacer una comparación. En aquel tiempo Egipto era como decir ahora New York, la manzana. O sea, el lugar donde está el imperio, donde están los negocios. Egipto era eso. Era el lugar donde estaba lo más fuerte, la civilización. Mírenlo así. Todo lo que ocurría en Egipto se enteraban todos, porque era la nación más fuerte que había en aquella época. Ellos escucharon todas esas tribus que habían allí en la tierra prometida, ¿no? Que era prometida, pero todavía la tierra estaba siendo alojada por diferentes gentes, diferentes tribus, que eran 7 tribus. Y esas 7 naciones grandes que había en la tierra prometida, ellos oyeron de lo que este Dios tan grande había hecho, que había sacado un pueblo de esclavos, porque se usaban esclavos en aquel tiempo. Todavía en los tiempos de Jesús se usaban esclavos. O sea, hasta el año 1800 había esclavos aquí en Estados Unidos, en todas partes. Se compraba a la gente. Eso era normal, o sea, era parte de la cultura que había aquí en la tierra, hasta que hubo una emancipación y se acabó eso. Pero hasta el otro día podemos decir que había esclavos. Entonces, el escuchar que Dios con mano dura había sacado una legión enorme de esclavos de Egipto, y lo había introducido en aquel desierto, pero que había hecho el milagro de que había mandado 10 plagas, y esas plagas fueron tan fuertes que dejó destruido Egipto. Háganse ustedes idea, una New York destruida para Dios sacar a su pueblo. Entonces, eso ya de por sí sabían que era un Dios soberano, porque Dios había mandado plagas que ningún Dios podía aguantar, o sea, permitir eso. Oscuridad, mandó plagas de pulgas, o sea, de piojo, de ranas, úlceras, todo lo que fuera agua se volvió sangre. El río Nilo, que era el río sagrado de ellos, se volvió sangre todo, que es uno de los ríos más grandes que hay. Se volvió sangre. Ellos adoraban el Nilo, y ellos no pudieron con sus dioses y sus cosas hacer que el Nilo perdiera esa sangre. No podían tomar. O sea que ocurrieron cosas tan increíbles que ellos no podían entender. ¿Qué Dios tan grande tienen esta gente? ¿Qué Dios tan grande? Porque vieron los hechos de este Dios tan grande, y ya para ponerle la tapa al pomo, abre el Mar Rojo. ¿Quién jamás había abierto un mar? Y esto fue realmente lo que hizo que todos empezaron a temer.
a decir, ¿qué clase de pueblo es este que tiene tan tremendo Dios? Esto es tremendo. Pero mientras estaba en el desierto, todas esas tribus estaban tranquilas. Pero cuando el pueblo de Dios enfocó así para allá, para ir para la tierra prometida, ya empezaron a temblar. Dijeron, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Este Dios que respalda a este pueblo es capaz de hacer otras cosas. ¿Qué va a pasar ahora? Y cuando ellos empezaron a acercarse, estaban pues, según yo estaba mirando aquí las millas, me gusta mirar hasta, eran como unas 10, 12, 13 millas, algo así, del Jordán, en Sitín. Allí ellos se estacionaron. Y ahí entonces Josué, porque ya era Josué, ya Moisés había quedado, ya había muerto, había pasado el mando a Josué. Josué dijo, necesito 2 espías para que vayan y examinen allá al otro lado. Jericó estaba, pasando Jordán, estaba Jericó enseguida. Necesito que vaya a inspeccionar a ver cómo está la cosa allí y cómo está preparado este pueblo después de ver tantas maravillas que ha hecho este Dios, a ver cómo está el corazón del pueblo, a ver cómo vamos a hacer. Entonces ahí es donde empieza pues a mí me emocionó mucho lo que ocurrió. Vamos a ver Josué capítulo 2, qué ocurrió y qué fue lo que hizo que el pueblo empezara a temblar cuando vieron que el pueblo de Israel estaba solamente a poquitas millas de ellos. Estaba a poquitas millas, solamente tenían en el medio el Jordán. Entonces ellos están cerca de ese pueblo terrible, tremendo, que tiene un Dios tan grande. Este Dios abarca todo, los cielos, la tierra. Entonces allá se aparecieron a casa de esta prostituta que se llamaba Rahab. Ella vivía en el muro y ellos llegaron allí. Ellos tenían que llegar como espías para poder inspeccionar todo aquello allí. Y no hubo necesidad, porque ella les declaró todo lo que estaba en el corazón de todo el pueblo. Todo el pueblo pasaba por allí. Era un pueblo pagano, hermano. Era un pueblo gentil. Dios dijo, cuando vayan a atacar a Jericó, no quiero que agarren ahí nada. Todo es maldito en ese pueblo. Era un pueblo gentil. Y pues tenían los pensamientos y los dioses diferentes. Cuando estos pies llegaron a casa de la ramera. Y cuando llegaron allí, empezaron a tantear las cosas. Inmediatamente el rey se enteró de que algún 2 extraños habían entrado ahí que no eran de ellos, y ella los escondió. Ella hizo una misericordia tan grande porque ella los escondió en el terrado de su casa, porque ella sabía que estos 2 jóvenes representaban un pueblo temible y que tenían un Dios tremendo. Y dijo, no, yo tengo que defender a estos jóvenes. Y los escondió y dijo, pues yo no sé. Ellos salieron por ahí para allá, así que busquen ustedes porque ellos no sé. Y ella pues ahí dio su explicación para defender la vida de estos 2 hombres de Dios, que era del pueblo de Dios. Y yo quiero que leamos ahí en el capítulo 2. Voy a empezar a leer ahí. En Josué 2. Vamos ahí. Porque quiero que vean, hermano, la actitud es lo que quiero. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, y aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres, los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y yo no sé ni a dónde se han ido. Y si ustedes salen ahora prisa, los van a alcanzar. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros,
cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hemos entendido que el Dios de ustedes es el Dios de arriba y el Dios de abajo. Es un Dios soberano. Y esto ha hecho desmayar a todos los corazones de todos aquí en este pueblo. Os ruego pues que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Como ella sabía esto, y el pueblo había sido estremecido por lo que conocimiento de este Dios tan tremendo. Fíjense que el Señor siempre se manifiesta con poder, con un poder increíble, porque nadie había hecho nada de esas cosas, nunca jamás. Y esto vino a traer un acuerdo mutuo. Ella le dijo, mire, yo sé que el Dios de ustedes es más grande que el Dios de nosotros. Ella era gentil, hermano. Pero hasta ese momento no podía entrar un pueblo gentil a ser parte del pueblo de Dios. Ella era gentil, como nosotros, ¿verdad? Como nosotros que el Señor pues le dijo a los gentiles, entra y de ambos pueblos voy a hacer uno solo. Y eso es lo que está haciendo el Señor. De ambos pueblos ha hecho uno solo. Ella le dice, yo sé que el Dios de ustedes es el soberano. Ya he tenido ese impacto. Ahora yo quiero que, así como yo he tenido una misericordia con ustedes, que ustedes la tengan conmigo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos verán a Dios. Bueno, ¿qué es lo que tú pides? Dice, bueno, yo lo que quiero es que mi vida sea salvada. Yo no sé cómo ustedes van a entrar aquí, cómo va a ser esto. Jericó era la nación más herméticamente cerrada y fortalecida. Según los teólogos y según todos los que estudian la arqueología, dice que es la ciudad más antigua del mundo. Así dice, que es la más antigua, ahí está todavía. Pero, dice, es una ciudad fortificada. Nosotros tenemos una ciudad fortificada, pero ese Dios que puede abrir el mar y que puede acabar con todo lo que es Egipto, pues ¿qué cosa es Jericó? Nada, un soplo, se acaba Jericó. Pero yo quiero que ustedes usen la misma misericordia que yo he usado por ustedes, pero que ustedes lo hagan conmigo y mi familia. Qué casualidad que Mirna empezó hablando de la familia, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lo hagan conmigo, con mi madre, con mi padre y toda mi parentela, porque para eso ella buscó toda la parentela. Ella no se apropió solamente de papá y mamá, sino de toda la parentela. Yo quiero que tú hagas misericordia con nosotros. Y el día que ustedes vayan a hacer lo que vayan a hacer aquí, que se acuerden de la misericordia que yo hice. Él le dice, bueno, está bien, estamos de acuerdo, vamos a hacer un pacto. Asimismo, como tú has tenido misericordia, así la vamos a tener contigo con la casa de tu padre y todos los que estén bajo tu techo. Mira qué tremendo. Aquí hay un principio familiar tremendo, increíble. Porque dice, será salvo tú y tu casa, ¿no dice, verdad? Acá en el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Una promesa que se cumple. Y es verdad. Le dice, en el verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron diciendo, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, vosotros haréis contigo misericordia y verdad, cuando Dios nos dé esta tierra. Fíjense que quiero que vean una cosa aquí, porque yo estoy hablando de la fe. El Señor me ha puesto que hable un poquito más de la fe. Todo esto lo maneja la fe. Porque Jericó estaba bien edificada, tenía muy buenos soldados, estaba muy bien armada, tenía armamentos muy buenos, tenía todo bueno. Era para pensar, ¿qué un pueblo nómada va a venir a acabar con esta nación? Por Dios, imposible. Pero ¿qué es lo que vino a traer duda en el pueblo?
el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro. Ese Dios es poderoso. Y eso fue lo que les hizo flaquear a ellos. Decir, yo digo, ¿hasta qué punto nosotros podemos entender que nuestro Dios es poderoso? Porque a veces titubeamos delante de la pequeña prueba que venga. Y nos parece que el mundo se nos cae arriba. Y que nos va a aplastar el mundo entero. Porque la situación, o porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque nos parece que es el fin del mundo. Yo digo, esta mujer sabía que algo iba a pasar grave allí. El pueblo de Israel estaba ahí. Ellos sabían que estaba ahí al doblar de la esquina, podemos decir nosotros. Ellos sabían que algo iba a pasar. Iba a haber una guerra, algo va a pasar aquí grande y grave, porque qué casualidad que estaban estacionados precisamente en la misma dimensión que estaban. Un poquito lejos nada más, unos pocas millas. O sea que, pero ella decía, yo me agarro de esta fe, me agarro de este pacto y yo les creo que ustedes van a defender mi casa. Ustedes van a defender mi casa porque yo he tenido misericordia de ustedes, ¿verdad? Dice, de acuerdo. Nosotros vamos a defender tu casa, pero tienes que hacer algo. Dios es un Dios que a veces nosotros vemos que Él nos condiciona en algo. Dice, vas a poner esta cinta o este cordón rojo en la ventana y no puede quitarse de ahí. De ahí viene el invento de que hay que tener un resguardo, que eso es cosa religiosa. Ese fue el orden que le dijo. Para poder destacar a ver cuál es tu casa, porque somos muchos, es necesario que este cordón por donde ellos se deslizaron, porque ella los tuvo que sacar por la ventana, porque Jericó estaba cerrada, completamente cerrada, porque tenían miedo que entrara un espía. Entonces ellos se tuvieron que descolgar por la ventana de ese mismo cordón rojo, dice aquí. Vamos a ver. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren y estén escondidos 3 días. Siempre vemos que el número 3 tiene que ver con testimonio perfecto. Lo vamos a ver en muchas cosas, en toda la escritura aparece eso. Hasta que los que siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Si algo pasare, nosotros somos los responsables. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron. Inmediatamente ella ató el cordón en su ventana. ¿Sabes qué? No fue enseguida que fueron. Ellos pasaron días. Ellos estaban del otro lado Jordán, en Sitín. Allí tuvieron que ser circuncidados, pasar por todo lo que tenía que pasar, celebrar la Pascua, porque ellos tenían que prepararse para el momento culminante de entrar a la tierra prometida. Todavía comían maná. Cuando ya entonces pasaron días y días y días y días, varios días pasaron en lo que ellos estaban siendo preparados para el tremendo ataque que iban a tener a Jericó. Pero la fe en ella fue creciendo y los familiares se fueron aumentando. Yo imagino que ahí fue hasta el primo cuarto y quinto y sexto. Metió ahí a todo el que pudo, ahí en su casa. No sabía cuándo iba a ser el ataque. Y mantuvo eso en secreto que la ciudad no se enteró. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo ella cuidó su boca, cómo cuidó siendo una persona tan pública. Y ella cuidó, ella se enfocó en salvar a su familia. Se enfocó en salvar a todos aquellos que le pertenecían a ella. Y dijo, aquí yo tengo que salvarlos a todos, todos, todos. Y me imagino que los reunió y dijo, mira, va a pasar esto. Ahí está Israel.
Y mira que tiene un Dios, el Dios de los cielos y la tierra. Es más fuerte el Dios de ellos que el Dios de nosotros. Así que vamos a unirnos a ese Dios. Así que aquí estén en mi casa, a ver cómo nos arreglamos. Pero aquí quiero que estén, porque si salen afuera, pueden morir. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero les da el mensaje a todos ellos, porque tú no puedes meter en una casa toda la parentela tuya solamente porque va a haber un ataque que no se ve. ¿No es cierto? No es fácil hacer eso, solamente tú metes a alguien ahí escondido en tu casa pensando que ya el ataque está allá. Bueno, vemos todo esto. Yo digo que la fe comenzó a actuar en el corazón de esta mujer tan pronto ella comenzó a darse cuenta que ese era un Dios tan grande, que era más grande que su Dios, y ella prefería ese Dios. Es tan grande. No conozco este pueblo, un pueblo nómada, un pueblo de gente cautiva, un pueblo que ha estado 430 años en Egipto viviendo cautivos. ¿Qué valores tiene un pueblo cautivo? Tantas generaciones viviendo en un pueblo que no tenía nada que ver con ellos. Mira, si tú metes la lógica, tú dices, ay, yo no le creo, ¿verdad? Si nosotros ponemos la lógica, hermano, yo por eso digo, Dios no es un Dios lógico. Según la lógica nuestra, eres un Dios lógico según su lógica, su manera de pensar y su manera de idear. Pero ¿qué pasó en todo esto? Todo esto que ella vivió, y fueron pues posiblemente fueron días y días, viendo un pueblo que exactamente eran 8 millas, ya lo vi aquí, 8 millas de Jordán. El pueblo se preparó, comenzó el peregrinaje, pasaron el Jordán se abre. ¿Recuerdan ustedes cuando los sacerdotes pusieron los pies así en Jordán y se abrió? Iban con el arca y los primeros que se mojaron los pies fueron los sacerdotes, pero más nadie se mojó los pies. Por eso ellos entraron, abrieron el Jordán, ellos escuchan que el Jordán se abre. El Jordán también se abre, pero si se abrió el Mar Rojo y ahora el Jordán, ya era mucho milagro, más empezaron a temblar. Entonces ya empezó Rahab a meter a gente en su casa. Dice, la cosa está cerca. Sabemos todo lo que se movió. Hermano, el Señor ayuda a nuestra fe. Porque a veces fe es ver lo que no hay. Entonces cuesta trabajo creer algo que tú no ves. Tú dices, no lo veo, pero lo tengo que creer porque esa es la acción de Dios. Por fe es que las cosas se han hecho, hermano. Dice, por fe Dios hizo los cielos, la tierra, por fe hizo todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas a través de esa acción. Y es una acción que parece una locura. ¿Cómo tú vas a creer algo que tú no estás viendo? Y yo digo, qué tremendo, esta mujer creció espiritualmente en toda esa prueba. ¿Cómo crecemos si no es a través de la prueba? Cuando hay prueba, hermanos, cuando agarramos la Biblia. ¿No de veras? A ver qué me dice el Señor, a ver qué me dice. Voy a ir al Salmo 42, 43, 40. Me leo todos los salmos hasta el 119. A ver qué me dice Dios, háblame. Hay gente que dice, déjame ver qué me dice Dios. Aquí. Como no saben, porque no saben cómo oír a Dios, y entonces dice, no, aquí dice esto, no, eso no me conviene. Entonces, pues creen que Dios es algo así como de adivinanza. Ajá. Y piensa, eso es dando los primeros pininos de la fe. Pero yo he visto que la fe crece. Yo estoy hablando por mí. Cuando he estado en prueba, es cuando yo descubro la soberanía de Dios en una prueba que yo no sé cómo va a salir de ella. Yo digo, yo no sé cómo va a salir, pero a ti te doy todo el crédito. Señor, tú tienes todo el crédito. Hazlo tú. Y ahí todo se empieza a desenvolver. Y ahí me doy cuenta qué tremendo Dios tenemos. Entonces el Señor está abriendo eso. Lo hizo con Rahab, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con David, lo hizo con todos los profetas. ¿No lo va a hacer con nosotros? Que somos el pueblo postrero. Hermanos, si con el postrero se ha tomado mayor trabajo, porque ustedes creen que tantas generaciones de pueblo de Dios que se sometieron a leyes, a preceptos, a religiosidad, Dios no podía intervenir ahí porque estaban cargados de leyes, de conceptos, de cosas que por ningún lado. Entonces el Señor dijo, pues esa generación no más no. Vamos a esperar a la otra generación. Por eso dice, generación va y generación viene. Y Dios es tan paciente que ha esperado, pero Él dice que en este último tiempo Él perfeccionará su obra.
Entonces, la obra la está perfeccionando y nos está desarrollando la fe. ¿Cómo? En medio de situaciones que tenemos nosotros que echar mano a la fe y decir, Señor, solamente tú y yo lo creo, no lo veo, pero lo creo, Señor, a través de los ojos de la fe. Y después lo vemos y decimos, wow, qué tremendo, ¿verdad? Ella esperaba, pero no quitó el cordón de grana. Yo creo en las promesas del Señor. Todas las promesas de Dios son sí y son amén, ¿no es verdad? Todas son sí y todas son amén. No son quizás sí, maybe, a lo mejor, bueno, quién sabe. No, todas son sí. No mires tu condición. La condición de ella era una ramera. No tenía, el pueblo de Dios no estaba a favor de la prostitución. No aceptaba nada de eso. Entonces, ella no tenía aspiraciones para ser parte del pueblo de Dios. Ella no sabía lo que iba a pasar con ella. Dios la iba a salvar, pero a lo mejor se iba a quedar sola en una ciudad destrozada. Lejos estaba de su mente pensar que ella un día iba a ser pueblo de Dios. Pero aunque sea que le salvara la vida, con eso se conformaba. Que le salvara la vida de su familia, con eso se conformaba. Como pasa mucho con los religiosos, que lo único que quiere es que le vaya bien y ya. Ella no sabía qué propósito tenía Dios para su vida, pero solamente el paso que ella daba, ese paso iba garantizando lo que Dios iba a hacer en ella. Solamente da el paso, tú no tienes que saberlo todo, y el Señor no lo revela todo. Déjeme decirle, el Señor no te dice, a ver, siéntate y te voy a decir todo lo que va a hacer contigo. Nos espantamos. De veras, hace años, cuando todavía ni los conocíamos, ustedes vivíamos en Georgia, estábamos allí en una iglesia americana. El pastor había sido misionero en Cuba, un pastor americano, pero había sido misionero en Argentina también. Y nos trajo una profecía que nosotros, dice, ustedes van a ir a lugares donde hay gente de todos los países. Yo, si yo no conozco a nadie, ni mexicano, no. Lo único que conozco son cubanos y americanos, porque es todo lo que conocía. Estoy hablando por los años 76. Porque donde yo estaba en Miami, que es, ¿cómo se llama? Puro cubano allí. Y todavía no había gente de otros países cuando ese tiempo. ¿Cómo será, Pablo? ¿Cómo será esto? Pues sí tenemos que creer la profecía, pero ¿a dónde nos irá a llevar el Señor? Lejos estaba de nuestra mente que nos iba a traer a Texas. Mira, nunca jamás me ha gustado esta parte de Estados Unidos. Me gusta el este. Me encanta Georgia, me encanta toda esa parte del este de Estados Unidos, me encanta. Pero cuando Dios le dijo a Pablo, San Antonio, dije, allí puro cowboy indio y todo. Pues eso es lo que nos enseñan las películas estas, que tú ves los cowboys y todo lo que tú ves es eso. Y Dios mío, ¿y cómo va a ser eso ahí? Y que hay tormentas horribles. ¿Tú sabes que eso es lo que me asustaba a mí? Que allá se habla de que aquí hay unas tormentas y unos tornados horribles. Pero buenas a primera, yo sentí unos deseos horribles de venir para acá. Pero una cosa que no les puedo explicar qué, porque fue de la noche a la mañana. Digo, Pablo, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Yo me quiero ir para allá ya, sin conocer este pueblo. Así es Dios. Ahora, si el Señor me dice, mira, ustedes van a irse para San Antonio y Texas, van a pasar muchos trabajos y todo. Le digo, mira, déjame acá. Por eso Dios por eso el Señor no te dice todo. Tú dices, no, déjame aquí. Aquí viven mis padres, toda mi familia estaba en Georgia. Aquí está mi padre, aquí están mis hermanos, aquí que estoy feliz aquí. Y si el Señor te dice todo, entonces tú te espantas. Y tú le dices, no, Señor, déjame aquí. Mejor aquí quedar. Por eso no te dice todo. Por eso te va dando la cosa poquitica a poquitico. Ahora, si se lo dice a Rahab, ¿sabe Rahab? Mira, vamos a hacer esta gracia contigo, esta misericordia. Tú vas a ser tan importante en medio del pueblo de Dios que vas a entrar en la genealogía del Mesías. No, hombre, no, eso ni quien lo cree, y menos una prostituta. No, Dios no le dijo eso, solamente le dijo, pon el hilo de grana y espera. No te preocupes, tú tuviste misericordia, vamos a tener misericordia, conténtate con eso. Como que ella, bueno, pues está bien, pues aquí nos quedaremos, pero no nos va a pasar nada, así que tranquilo. Cuando vemos todo esto, y quiero que leamos aquí, qué hermoso, hermano, pues yo me pongo ahí en los zapatos ahí de Rahab y digo, ¿qué sentir tuvo esta mujer? ¿Qué amor para su familia? Para nosotros una prostituta es alguien sin valor, una basura. Por eso el Señor dice, ve por los caminos y los vallados y busca gente que no tiene valores. Esos son los que van a entrar a ser parte de este plan que tengo yo.
¿Recuerdan ustedes la parábola de las bodas? Que el Señor llamó, invitó, vengan a las bodas, venga, y nadie, y todo el mundo, ay no, yo tengo que ir acá, yo no puedo por esto, yo no puedo por aquello. Entonces el Señor dijo, ve por los caminos y los vallados, trae los cojos, los mancos, aquellos que no sirven, que tú consideras que no sirven, y llena mi casa de ellos. Ella no sabía eso, pues esto está hablando acá en el Nuevo Testamento. Pero el corazón de esta mujer vino a ser transformado completamente en una mujer valiosa, solamente porque creyó. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la seguridad que cuando Dios te llama, no te llama solamente para que creas en Él y punto y ya, no, es para que camines con Él. Y Él va a abrir cosas tremendas. Dice, tengo cosas para ti tremendas, pero tienes que dar el primer paso. ¿Qué le dijo a Abraham? Ve delante de mí y sé perfecto. No le dijo, te voy a dar el hijo cuando tengas los 100 años. No le dijo, porque si no, Abraham dice, mira, me quedo en Ur de los Caldeos. Ahí paso mi retiro, me paso mi buen tiempo, mi retiro, y ahí me quedo. No le dio toda la cosa completa, hermano, sino que tuvo que caminar para que la fe se desarrollara, porque la fe se tiene que desarrollar caminando. No se desarrolla, la fe no es una varita mágica. Mucha gente cree, por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Es a través de muchas pruebas. Señor, aumentanos. Ellos querían que inmediatamente ellos tener una fe increíble, pero no era así. Ahora después vemos los apóstoles en el Nuevo Testamento, allá en el libro de los Hechos, desarrollando una fe increíble. Cosas mayores que la que hace el Señor están haciendo. Cosas increíbles, pero caminaron. Y caminar hace que se desarrolle. Recuerden que la fe es una acción. Es acción. Quiero que leamos aquí. Vamos a seguir en el capítulo 6. Capítulo 6, verso 17. Ya ellos estaban listos. Recuerdan que habían dado una vuelta, y todos los días una vuelta, y todos los días una vuelta, nada más que tocaba el shofar. No hablaba nadie, todo en silencio. Esas son las estrategias de Dios. Esas son las estrategias de Dios. Este es lo que mandó Josué. Y la ciudad será maldita a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Toda la ciudad será maldita, menos Rahab. Menos la prostituta. Debía haber empezado por la prostituta, ¿verdad? Pues para limpiarla, ¿no? Lo que Dios limpia, no lo llames común. Dice, pero vosotros guardaréis el anatema, no toquéis, no toméis nada del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y la turbéis. Entonces sigue diciendo, en el verso 22 dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron, sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. O sea, sacaron a todo, no solamente padre, madre, hermano, sino toda la parentela, todo lo que tenía algún parentesco con ella. ¡Qué tremenda! Yo digo que esta fue la primera misionera gentil que aparece en la Biblia. La primera misionera gentil, porque ella, yo no sé cómo los convenció a todos, les dijo, mira, aquí la cosa es que se junten aquí conmigo en un mismo espíritu, porque aquí es como vamos a salir de esta situación. Y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ahí viene la primera sorpresa. Nosotros con el campamento de Israel, nosotros que somos de este pueblo anatema, dice que lo sacaron y lo pusieron con el campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que con ella había, solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué salvó la vida de Rahab la ramera, la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hasta hoy. Cuando la Biblia dice que es hasta hoy, está hablando, está poniendo una enseñanza en la cual
nos atañe a nosotros, nos alcanza a nosotros. ¿Cuánta gente decimos, ay, esta persona? Y después viene a ser más fiel que uno mismo, por cuanto abre su corazón, ¿verdad?, al Señor. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Les dijo, ven, Rahab y toda la parentela, ustedes son parte de nuestro pueblo. ¡Wow! Eso no se lo imaginaba Rahab, hermano, yo no se lo imaginaba Rahab, que ella iba a ser parte de un pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque ella había reconocido a ese Dios ya como el Dios suyo. Yo quiero ese Dios. Yo quiero un Dios que lo abarque todo. Yo quiero ese Dios. Y eso fue lo que le transmitió a la familia. Y eso fue lo que salvó a su familia. ¿Verdad? Que ella tuviera ese impacto. Ella no miró su condición. Ella no miró que ella no valía nada, que ella era lo menos que valía allí en Jericó, sino que ella lo que realmente vio el valor de Dios, y Dios la valoró, tanto la valoró, que más nunca fue prostituta, hermano. Ella perdió su profesión, pero agarró una profesión mejor. Conoció a Salmón. Salmón era de la tribu de Judá. A ella nadie le había dicho, porque de la tribu de Judá saldrá el guiador y saldrá el Mesías. No, quizás lo supo, yo no sé, pero se enamoró de Salmón, de la tribu de Judá, uno de los hombres importantes de la tribu de Judá. Y de ahí nació Buz. ¿Saben quién era Buz? El que se casó con Ruth la Moabita. Y después de ahí nació Obed, y después de ahí nació el papá del rey David. Y vino a ser la tatarabuela del rey David. ¡Qué tremendo, hermano! Cómo Dios es un Dios tan grande que puede hacer que esta cosa, hacer de alguien que no valía ni 3 pennies, 3 centavos, y le puso tanto valor, que vino a entrar en la genealogía de Jesús. Y no solamente la genealogía de Jesús, nosotros lo vemos ahora aquí en Mateo 1:5, ahí vamos a ver cuando se menciona la genealogía de Jesús, ahí dice, y de Rahab, esposa de Salmón, nació Buz. Y ahí sigue hasta de llegar al punto de decir, ¿y de María o de José? Bueno, de ellos, ahí en Mateo, como dice Mateo número 1:5, nació Jesús. ¿Te imaginas que entró en la genealogía? Y no solamente eso, sino está en el libro de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, menciona a Rahab. Porque Dios no ve raza, ni ve condición, ni Dios no ve nada de eso. Él lo que está mirando es el corazón. Dios ve el corazón. Si vamos ahí en Hebreos 11:31, vemos que cómo el Señor lo puso aquí también en la lista tremenda de los héroes de la fe, donde está Abraham, Josué, donde están todos. Y ahí puso a Rahab. Qué tremendo. Ahí lo vemos en el verso 31. Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Tú dices, pero ¿cuándo esta mujer se desarrolló esa fe en la prueba? Imagínate, a ti te dicen, te van a atacar tu pueblo, y tú eres, casi que podemos decir, estás en la entrada del pueblo porque vives en muro. No te digo yo que si te vas a tener fe. Pues claro, vas a desarrollar fe. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con todos aquellos, dice, habiendo recibido a los espías en paz. Para ella, el haber venido aquellos espías fue de una bendición grande, porque pudo conocer al Dios de los cielos y la tierra. Y después lo encontramos también en Santiago, capítulo 2. El ejemplo de Rahab impactó también a los discípulos. Santiago 2, versículo 25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que hemos recibido, hermano, es probada. Rahab inmediatamente fue probada en la fe, ¿sabe? Y se desarrolló, y bien desarrollada.
Dice, y todavía habita en medio de nosotros Rahab. ¿Por qué? Porque entró en la genealogía de Jesús y nosotros también. Nosotros somos parte de la genealogía de Jesús. Somos los descendientes. Somos los que estamos heredando con Él. Nos dice que nos hizo a nosotros coherederos. Jesús es heredero y nosotros coherederos. Heredamos con Él. Pues ahí está Rahab en medio de nosotros. El granito de arena que tenía que aportar Rahab, lo sembró. Ahora vamos a ver cuál es el granito de arena que tenemos que sembrar nosotros. Nosotros tenemos también un camino que caminar. Nosotros también, hermano, así como ella aportó, nosotros estamos aportando día a día. Dios está probando nuestro caminar y nos está diciendo si es efectivo o no. O sea que estamos creciendo, estamos en actitud de crecer. Debe haber en nosotros un deseo de crecer, de que haya ese deseo de que se desarrolle en nosotros lo que Dios ya prometió. Yo digo, para mí, yo admiro a esta mujer. Yo admiro a esta mujer. Ya no era una ramera, ya no era una gentil, ya no era una exhabitante de un pueblo maldito. Ahora ella es parte del pueblo de Israel, así como nosotros. Dice que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. A nosotros se nos ha dado el permiso de ser pueblo de Dios, siendo nosotros gentiles, siendo nosotros incircuncisos, ¿no? Como dice, ellos son incircuncisos, ellos no entran en la ley. Pero cuando el Señor dice, yo quiero que toda la tierra sea parte de este plan, ahí nos incluyó a todos nosotros. Entonces, estamos viviendo un privilegio tremendo, pero hay una obra de Dios que tiene que hacer en nosotros, y es que se desarrolle la fe. Muchos van a creer en lo que tú digas y lo que tú hagas. Muchos van a decir, verdaderamente yo quiero lo que este tiene. Yo quiero lo que este tiene. El otro día recibí una carta y me gocé tanto de mi sobrino, hijo de Irán, que está en Cuba. Dice, yo quiero lo que tú tienes. Me impactó, porque eso fue lo que yo le dije a una amiga mía hace tantos años, en el año 76, estando en Miami. Yo la vi a ella con tanto gozo y yo no tenía ese gozo. Yo tenía todo, no tenía nada, no tenía enfermedad, tenía buen trabajo, tenía mis hijos bien, yo tenía todo, no tenía por qué yo estar buscando algo que me alegrara la vida, pero no había ese gozo que yo vi en el rostro de esa muchacha. Y era un gozo diferente a lo que yo conocía de gozo. Y dice, cuando yo la veo así, brillante, contenta, habiéndola conocido yo a ella, drogadicta, era lo peor. Esa muchacha, mal, era hija de un pastor. Y fue rebelde. Llegó a este país, siguió rebelde, entró en drogas, y bueno, fue horrible. Llegó el punto tal que no tenía remedio. Para muchos, ella no tenía remedio. Y yo oía, oye, Rebeca no tiene remedio. Yo lo oía, yo lo escuchaba, porque yo me escribía con ella. Después no me escribió más nunca la vi. Y ese día llegó a la iglesia, donde iban a poner una película de Nicky Cruz, de la historia de Nicky Cruz. Pero yo no la reconocía, ella era rubia, estaba teñida de negro. Yo no la reconocí. Pero cuando ella me dice, eso es Rebeca, yo, tú eres Rebeca. Pero tenía un gozo tan grande en su cara y tenía a su bebé cargado. Y yo la vi y digo, ¿tú eres Rebeca? Sí. Pero es que ¿no te pareces? Dice que me teñí de negro. Digo, no te pareces algo. Dice, es que tengo un gozo del Señor tan grande. Yo, ¿te convertiste? Pues ella no se había convertido nunca. Había sido rebelde desde que comenzó. O sea, desde muchachita. Dice, es que tengo que contarte cómo el Señor me visitó. Entonces fue cuando miro a su bebé y vi que era un bebé anormal, completamente anormal. Era un bebé deforme. Todo, completamente, las orejas, era un monstrico en sus manos. Yo me quedé así impactada, dice, y ya no podía, me quedé así porque no me compaginaba la alegría de ella con el bebé que traía. Dice, yo sé que estás asombrada viendo a mi niño, ¿verdad? Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué nació así? Dice que yo era drogadicta y mi esposo también. Nació defectuoso completamente, pero yo no quise abortar. Yo quise tener mi hijo. Y bueno, estábamos viviendo muy lejos, en otro país, no, en otro estado por allá, un estado frío.
y nos habíamos ido yo de mi casa y cuando nació esta criatura fue un impacto para él. No pensaba que iba a ser así, en esas condiciones. El niño iba a ser vegetal, o sea, no tenía nada. Tenía como 1 año y era una cosita así de tamañito. Dice, pero ¿sabes qué? A través de este niño yo encontré al Señor. Y yo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo encontraste al Señor a través de esta prueba? Dice, es que este niño lloraba día y noche y no dormía ni nada, solamente lloraba y mi esposo se fue y me dejó. Y me dijo, arréglate tú con eso y yo no tengo nada que ver con eso. No estaba ni casado siquiera. Y dice que llegó un momento en su vida, en la experiencia que estaba pasando, haciendo un recuento de todo lo que había vivido con sus padres, con su familia. Ella rebelde, fue horrible. Ella, y viendo eso, se sintió como que Dios le mandó eso para castigo, ¿no? Eso es lo que piensa siempre religiosamente cualquiera, ¿no? Y ella dijo y clamó a Dios y dijo, Señor, mátalo, llévatelo y mátame a mí. Y perdió conocimiento. Ella dice, yo me desmayé, yo no sé qué me pasó, pero yo me desmayé. Y cuando vuelvo en sí, no sé ni cuántas horas habían pasado, escuché que el niño no lloraba. Dijo, ay, yo creo que se murió, porque se lo pedía a Dios que se lo matara. Y cuando miró, el niño estaba dormido por primera vez. Y ella dijo, oh, Dios mío, tú existes, Señor. Tú existes entonces. Entonces dice, ahí yo tuve un impacto con el Señor tan grande que me di cuenta de que yo había, toda su vida se descubrió ahí en esa criatura. Dice que ella agarró al niño, llamó a su familia, dijo, me voy para Miami, me voy con mi niño para que ustedes me ayuden, pero mi vida es diferente. Más nunca pude usar droga, jamás. Y yo que venía Kathryn Kuhlman, iba a estar Kathryn Kuhlman, sí, se conocen Kathryn Kuhlman, una mujer que el Señor le usaba mucho en sanidad. Y dijo, yo quiero visitar a esa mujer. Y iba a estar en no sé dónde. Ella fue y llevó a su niño para que el Señor me lo sane. Y ella se fue allí, no pudo entrar porque estaba abarrotado aquello, se llenaba aquello y se quedó afuera. Y dice que estando allá afuera, ella sintió una cosa tan grande, pero tan grande en su corazón. Dice, yo no sé qué cosa fue, pero yo recibí algo que vino de Dios y yo sentí un gozo tan grande y ya no me quejé ni me lamenté más por mi hijo. Y me di cuenta que Dios me lo había mandado por una razón. Mi corazón cambió. Desde ese momento hasta ahora yo tengo un gozo tan grande. Al niño le encontraron un defecto en el oído que era lo que lo hacía llorar día y noche. Se lo corrigieron. Cuando yo la volví a ver a ella, el niño ya gateaba. Que fue cuando me fui a Carolina del Norte, nos fuimos allí, estaba el hermano Kofi, fuimos a un retiro con el hermano Kofi a Carolina del Norte en una montaña y el bebé estaba gateando cuando habían dicho que iba a ser un vegetal. Y ella dice, mi niño, mira, ya está gateando y iba a ser un vegetal. Bueno, para no hacerle largo, ya ella está en la presencia del Señor. Ella se fue con el Señor, tampoco, bueno, cuando tenía el niño como 12 años. Y mi cuñado estuvo allí en el velorio, dice, allí estaba el muchachito sentado y caminaba y todo. Mi cuñado estaba sorprendido que Dios había hecho un milagro tremendo en eso. Eso, yo le dije, yo quiero lo que tú tienes. Tere, tú no pidas eso, porque mira yo lo que pasé. Digo, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ese gozo. Yo no quiero pasar por, yo tengo mis hijos, yo no es que yo quiera, pero yo quiero lo que tú tienes. Dice, lo vas a tener. Y me regaló un bolsito que tiene los 10 mandamientos, que todavía lo tengo. Me dijo, te voy a regalar esto, porque Dios te va a visitar. Como a las 2 semanas yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y fue, wow, ya le entiendo la experiencia que tuvo mi amiga Rebeca. ¿Cómo puede impactar la vida de una persona a otra? Yo experimenté eso. Y así como me decía el sobrino que me escribió de Cuba, que va a venir para acá, él es pastor, yo quiero eso que tú tienes, porque lo que comparto aquí, yo se lo escribo, se los mando. Y dice, yo no sabía que las cosas que yo leía aquí podían tener vivencia, se podía aplicar la vida diaria, y yo no sabía eso. Hermano, hay en nosotros pues un potencial tan grande para compartirlo, para que la vida de Dios sea compartida, para que podamos nosotros decir, mira, la fe
sí funciona, pero es acción y tiene que haber prueba. Pero vamos a salir de eso. Rahab, qué privilegiada mujer, pero no es ella diferente a nosotros. Nosotros somos privilegiados. Este tiempo es el tiempo mejor, hermano. Es el tiempo en lo cual nosotros estamos descubriendo esta maravilla. Pasó con Abraham, pasó con Isaac, pasó con Jacob, pasó con Josué, pasó con Moisés. ¿Por qué no va a pasar por nosotros? Si el Señor se ha tomado, dice, en estos últimos tiempos el Señor se sienta para afinar la plata y el oro. Y está haciendo eso en nosotros. Así que estamos pasando por todas estas cosas y que estas cosas no nos quiten el gozo, porque eso es lo que nos va a ir fortaleciendo en medio de lo que estamos viviendo. Brilla en el sitio donde estás. Había un canto así. En ese sitio brilla, que todos realmente van a descubrir el brillo tuyo y te van a buscar y te van a decir, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes que yo no tengo? Yo quiero eso, yo quiero eso. Y lo van a obtener, hermano. Dice que el Señor levanta un pueblo que provoque a celo al otro pueblo. Entonces, estamos provocando a celo. Pero vale más que lo creamos, porque el que no lo cree no va a experimentar esto. Yo lo creo. Yo creo que Dios tiene todo preparado de antemano. ¿Para qué? Para que sus hijos caminen en lo que Él caminó. Así que somos llamados a algo muy grande, algo muy poderoso. Y Él sigue visitando las familias de la tierra. Ora por tu familia, hermano. Ora por tu familia. Nosotros tenemos un ejemplo tremendo con Dora aquí. Ella es un ejemplo cómo el Señor salvó a su esposo. Qué tremendo, qué paciencia. Muchos dirían, yo no aguantaría esa paciencia. Pero Dios le dio la capacidad para tener esa paciencia. Y tú dices, ¿cómo yo puedo esperar que mi hijo cambie si mi hijo mira en qué situación está? Hermano, no pierdas la fe de que Dios puede hacerlo. Dios todo lo puede hacer. Dios ha cambiado corazones difíciles, imposibles. Es el único que lo puede hacer. Yo me recuerdo la historia de un pastor que siempre estaba, este muchacho, ¿para qué Dios me dio este muchacho? Siempre estaba maldiciendo a su hijo, porque no tenía conocimiento de que la palabra trae maldición. Lo que sale de tu boca puede afectar. Y un día el Señor dijo, nunca me has dado gracias por tu hijo. Fíjense, hermano, este libro yo lo tengo, qué sé yo cuántos años atrás, que para mí me impactó, porque nosotros como latinos al fin, no sé si los americanos son iguales, pero bueno, los latinos al fin, todo lo que pensamos, lo largamos. Este muchacho me tiene cansado, ya no aguanto, ojalá que... Bueno, ¿cuántas cosas nosotros podemos decir? Comienza a bendecirlo. Y dice que él dijo, pero Señor, si tú sabes cómo es él, a mí no me digas cómo es él, yo lo sé. Comienza a bendecirlo. Y él comenzó así, que casi ni le salía a decirlo. Yo lo bendigo, Señor, yo lo bendigo. Te doy gracias por él. Casi ni quería decirlo, pero llegó un momento que se hizo conciencia y comenzó a bendecirlo y a dar gracias, Padre, gracias porque me lo diste, porque alguna razón, Señor, gracias, gracias. El Señor hizo un trabajo, hermano. Ese es el hermano Carothers, que él escribió mucho sobre la alabanza y dice, fue una experiencia increíble cómo Dios actuó, que el hijo dice que iba por una colina manejando y de buenas a primeras se le fueron las manos del timón y no podía agarrar el timón. ¿Y sabe lo que hizo, muchacho? Empezó a clamar a Dios, porque no podía, dice como que las manos se le paralizaron, no podía controlar el timón y empezó a frenar, no tenía control del carro y le pidió, Señor, ayúdame. Y ahí el carro paró y ahí ese muchacho se entregó al Señor y dijo, perdóname, Dios mío, yo he andado así en esta condición. ¿Y cuántos ejemplos más? Como está ese otro argentino, Olivares, hijo de pastor. ¿Recuerdan? Bueno, ese testimonio está hasta en película. Cómo el muchacho, pues, fue rebelde, se metió en lo peor, de drogas, en cuantas cosas. Después se metió en la música, era de la música esa, Matter, y se metió, y bueno, es horrible, y todo era en contra de Dios y todo, hasta que un día lo secuestraron, a él y a todos los demás del grupo. Ya eran conocidos en Argentina, y los llevaron, y le dijeron, uno de los secuestradores le puso la pistola aquí y dice, dime la verdad, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, si digo que sí me va a matar, y si digo que no, no, y si yo sí creo. Dice que no sabía qué decir, dice,
Sí, yo creo, dice, bueno, está bien, porque si me hubieras dicho que no, te mato. Dice, y eso, hasta el programa de Sábado Gigante, don Francisco lo presentó a este artista, porque es un artista conocido en Argentina. Y lo dejó salir, váyanse. Y eso lo hizo a él volver en sí de lo que había estado. Y él, donde quiera que vaya, da ese testimonio, un músico muy conocido en Argentina. Dice, wow, un impacto tremendo. Dice, porque en mi corazón yo creía, pero estaba bien rebelde. Pero Dios me devolvió la vida. Y esto es un testimonio hermoso. No sé si yo tengo la película que me la mandaron de Ecuador, creo que la tengo. No me recuerdo si la tengo. Pero tremendo el impacto que esto causa. Solamente realmente que echemos mano a la fe, hermano. No importa cómo esté, el que esté. No importa cómo esté. Vamos a empezar nosotros a echar mano a la fe. A empezar a hablar, a declarar sobre la familia, sobre aquello. Yo estoy contenta que mi familia en Cuba, casi todos están convertidos. ¡Qué tremendo! Y muchos eran comunistas. Y de lo fuerte, fuerte. Fuerte, fortísimo. Y están rendidos al Señor. Y tú dices, wow, qué tremendo, Dios puede hacerlo. Han pasado años, pero no importa. También. No, sí, la que hacía hechicería también dejó todo eso. Y tú dices, qué tremendo. Fui a ver a mi tío, que pues mi tío era padrino de la religión de Lucumí, que esa es una religión santera en Cuba, fuerte, de los negros, que usan brujerías fuertes. Él tiene un lugar ahí donde hace los sacrificios y todo, pero yo como es mi tío, digo, yo quiero ir a ver a mi tío. Y yo veía todas las cosas raras, unas caras negras por ahí, unas caras horribles, y una cosa ahí feísima que ellos le llaman elecuá, algo, un dios que lo tienen siempre fuego, siempre le tienen encendido. Yo, como eso para mí es trapo mundicia, esas cosas a mí no me da miedo. Yo sé el Dios que tengo yo, el Dios de los cielos y la tierra, es más fuerte que todo eso. Y fuimos a verlo porque tenía leucemia mi tío. Y yo lo amo mucho. Ese tío vivió con nosotros 3 años, lo quiero muchísimo. Y yo dije, bueno, no me importa, tiene en la pared un santo, que yo nunca en mi vida he visto ese santo. Desde el piso al techo está el santo ese pintado en la pared. Después en el cuarto donde él duerme es un negro así, y ese es el que se posesiona ellos. Cosa horrible. Pero para mí es trapo mundicia, me dice, yo no le creo a nada de eso. Bueno, digo, mi tío, ¿puedo orar por ti? Porque el médico dijo que tú tenías leucemia, te queda poco de vida, y yo no quiero que te mueras. Y dice, claro, mi sobrina, pues claro, sí, ora por mí. Y ahí estaba el elecuá, con su vela encendida, el elecuá que no se apaga ni día ni noche, porque ese es el Dios que los lleva, ¿no? Qué sé yo. Nos cogimos de las manos, llevé a mi prima que tiene una casa culto y nos pusimos de las manos, y estaba un primo mío que no conoce nada ni sabe nada, que es Renecito, que no conoce nada. Él pues se cogió también de las manos, pero él no que dejaba de mirar el elecuá. Y nosotros ni miramos el elecuá. Y empezamos a orar, y de buenas a primeras el elecuá se apaga. Mi primo se heló. Yo ni me di ni cuenta y digo, Señor, mira, gracias. Bueno, oramos ahí, reprendimos, bueno, oramos. Cuando ya vamos a montar en el carro, mi primo, oye, Tere, el elecuá se apagó. Digo, ¿qué tiene que ver? Dice, eso no se puede apagar, eso tiene que estar encendido constantemente, eso no se puede apagar porque ese es el Dios que sé yo de ellos, no sé, digo, porque el Dios de nosotros es más poderoso. Y lo apagó y dice, no, yo me ericé, mira, estoy erizado. Hermano, el Señor sanó a mi tío de leucemia. Y de esto hace más de 5 años, como 6 años. Mi tío ya tiene 90 y pico de años y está ahí sembrando matas y todo, lo más bien. ¡Qué tremendo! Ese es el Dios que tenemos. Si podemos nosotros, pues, alumbrar, ¿no? En la poquita vamos a poner que tengamos una mechita nada más. Con una mechita tú entras aquí en la noche, tú ves. También, sí, dejó todo eso. Dejó todo eso. Claro, cuando tú descubres y tú le presentas un Dios poderoso a alguien, dice, no, hombre, no, este que tengo yo no sirve para nada, este no me hace nada, este pues se queda. Nunca yo he ido a una iglesia a una persona que es católica a decirle, oye, ¿no crees en los santos? Preséntale al Dios vivo.
Porque ¿para qué tú le vas a quitar el bastón? Lo vas a tumbar. Porque tienen eso de bastón, de buenas a primeras se lo quita, se cae. No, preséntale un Dios vivo. Allá en New Jersey estuvimos en casa de una familia de Pablo que tenían pues ahí, qué sé yo cuántos santos habían allí. Y había una muchacha que estaba poseída de macumbe, que es un dios allá brasileño que usan ellos. Yo no lo conocía. Le llaman macumbero. La muchacha se tiró, parecía una serpiente en el piso. Yo en mi vida había visto eso. El Señor la sanó, la libró. Y había ahí una mesa llena de todos los santos. La corte celestial estaba allí. Entonces esa corte celestial quedó desprestigiada. Porque el Dios vivo actuó y sanó a esa muchacha. Y esa muchacha pues después nos contó que ella se había entregado su corazón a Macumbe y que sé yo, que ni conocía yo a ese Dios. Ni Pablo, no lo conocíamos. Pero Dios actúa. Entonces, estamos viviendo ese tiempo. Y es el tiempo más glorioso que nos ha tocado vivir. Es hora que realmente nosotros pues nos pongamos serios. Que no nos dejemos distraer por tantas cosas que nos rodean. Porque eso es una de las cosas que el Señor mandó. Que no nos distraigamos en los afanes de la vida, en esto, en aquello, cosas que dice que los hijos de los hombres se envuelven. Que no nos distraigamos porque cosas tremendas van a ser puestas delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros la vivimos. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar esto en serio, hermano. Él es el Dios de los cielos y la tierra. Todo lo que se mueve es a través de Él y es por Él también. Y nosotros somos los que estamos aquí hoy experimentando esta gracia tremenda. Si alguien no lo ha experimentado todavía, hágalo. Hágalo. Dile, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, el que mueve los cielos y la tierra. Y en esta hora, Señor, yo abro mi corazón a ti, Padre. Porque eres tú, Señor, que puede transformar esta tragedia y esta tristeza en ese gozo eterno. Esta vida que nosotros nos ha tocado vivir, Señor, que a veces decimos, yo me lo busqué. Pero aún así, Señor, Rahab se había buscado una vida, pero tú le diste la mejor. Pero ella escogió la mejor. Que nosotros podamos en esta hora escoger la vida realmente la mejor, la que edifica, la que trae luz, la que trae gozo, Señor, y la que te glorifica a ti, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, en esta hora. Queremos realmente que seas tú, Señor, el que actúes a favor de tu pueblo hermoso, precioso, de este tiempo último que le ha tocado vivir y tomar el mejor vino que tú tenías preparado para este pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, que ni los afanes de esta vida, ni todas las espinas que nos trae esta vida, detengan, Señor, el fruto glorioso que tú estás presentando o tú estás preparando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta hora. No solamente los que estamos aquí, mis hermanos que están allá a través de internet, hermanos que están lejos, pero están cerca porque estamos en el mismo espíritu, el espíritu de Cristo, Señor. Donde quiera que estemos, estamos congregados contigo. Y en esta mañana te damos gracias por esta bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.